Todo esto será tuyo, dijo con un último suspiro Carlos Gutiérrez, el millonario de 70 años, de la mano de su joven esposa Isabel. Él la miró con ojos cansados, pero con una especie de satisfacción melancólica. «Parece que ha llegado mi hora», murmuró fingiendo resignación. «Qué irónico, ahora mismo, cuando estoy tan feliz. Nunca imaginé conocer a alguien como tú. Lo único que lamento es no haber tenido hijos, pero tal vez soy demasiado mayor para eso. Perdóname, cariño, por cualquier cosa que haya hecho mal. Al menos puedo irme en paz sabiendo que nunca necesitarás nada. Acumulé esta fortuna pensando en momentos como este. Y ahora es toda tuya». Isabel mantuvo su expresión tranquila, pero por dentro ya estaba haciendo planes para el futuro, un futuro sin Carlos. Ella había soportado los últimos meses con paciencia, acompañándolo mientras su salud se deterioraba lentamente. Ahora, los millones que tanto deseaba finalmente serían suyos. Isabel no se casó con Carlos por amor y no se esforzó en ocultárselo a sí misma. Era un hombre mucho mayor, casi como un abuelo, pero representaba la oportunidad que ella siempre había soñado de escapar de la pobreza. No se arrepintió de haber aceptado el matrimonio porque sabía lo que le esperaba: seguridad financiera y una vida cómoda. Desde el momento en que lo conoció en un evento social, Carlos había mostrado interés inmediato. Isabel, una joven de origen sencillo y sin muchas oportunidades en la vida, vio en él la oportunidad perfecta para cambiar su destino. Ella supo en ese instante que él haría cualquier cosa por ella, y así comenzó su plan. La vida con Carlos, sin embargo, no fue fácil. Era un hombre lleno de manía, atrapado en el pasado, y las conversaciones entre ellos eran casi inexistentes. Lo que los unía era su devoción hacia ella y la paciencia estratégica que mantenía Isabel. Sabía que su fortuna era el premio máximo, y por eso soportó largas horas con un hombre que no le proporcionaba ninguna alegría real. Ahora, allí, junto a su lecho de muerte, Isabel solo pensaba en el futuro. Ya imaginaba cómo sería su nueva vida, sin las limitaciones que tenía antes, libre de hacer lo que quisiera. No tendría que regresar al pueblo donde creció, donde la pobreza y las frustraciones la rodeaban como sombras. No, ahora ella sería alguien a quien la gente respetaría, alguien que tuviera el poder que siempre quiso. Ahora es solo cuestión de tiempo, pensó Isabel, mientras Carlos respiraba con dificultad. Por fin podría vivir la vida que siempre soñó, sin necesidad de disfrazarse ni de soportar los caprichos de un hombre que hacía tiempo que no formaba parte de sus planes. Durante muchos años, Isabel soñó con escapar de la vida que llevaba. Mientras aún estaba en la escuela, se prometió a sí misma que dejaría atrás su pequeño pueblo empobrecido. Para una joven tan hermosa como ella, no tenía sentido esperar algo que nunca llegaría. Estaba segura de que su belleza sería su billete de salida. En cuanto cumplió los 18 años, Isabel estaba lista para partir hacia la capital. En ese momento, su madre, Rosa Elena, ya había desistido de intentar controlar a su hija. Con un suspiro de resignación, se limitó a decir: «Quizás al menos te cases bien. Pero ten cuidado, la gran ciudad está llena de peligros. No te metas en líos, Isabel». Isabel se limitó a sentir con indiferencia. No necesitaba el consejo de su madre. Sabía muy bien lo que quería y cómo conseguirlo. En cuestión de minutos, el tren que alejaría a Isabel de su pasado desapareció en el horizonte y ella nunca miró hacia atrás. Meses después, Isabel llamó a Rosa Elena con una noticia que la sorprendería. «Conocí al hombre que garantizará mi futuro», anunció con fría confianza. «¿Es viejo?», exclamó Rosa Elena, imaginando ya el tipo de hombre al que podría haber enganchado a su hija. Rosa Elena intentó advertirla, rogándole que lo pensara bien antes de casarse con un hombre que, en el mejor de los casos, podría ser su padre, pero Isabel ya había hecho sus cálculos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y así, sin dudarlo, aceptó la propuesta de matrimonio de Carlos Gutiérrez, un hombre mucho mayor, pero con una fortuna que prometía cambiar su vida. En ese momento, Isabel no tenía idea de los desafíos que se avecinaban, pero cuando supo que Carlos estaba gravemente enfermo, su corazón se aceleró, de alegría. La idea de que pronto heredaría todo lo que él había acumulado la hizo sonreír. Sin embargo, cuando compartió esta noticia con su madre, recibió una reprimenda. «Eso no está bien, Isabel. No es motivo de celebración», se lamentó Rosa Elena al escuchar a su hija ahogarse de la emoción. «Siempre dije que podría haber encontrado un joven, alguien que te diera hijos y te mantuviera cerca.
pero elegiste este camino, y ahora no hay vuelta atrás. Regocijarse por la muerte de alguien es pecado, hija mía. Isabel, sin embargo, ya lo había decidido. Su elección no implicó arrepentimientos. Ella nunca quiso tener hijos, y mucho menos un marido que la atara a una vida que no era la suya. Para Isabel los hijos eran una carga y tomó todas las medidas necesarias para que no se produjera ningún embarazo no deseado. Carlos, ingenuo y enamorado, creía que no tenían hijos por su avanzada edad, pero la verdad fue diferente. Isabel nunca se imaginó como madre, estaba concentrada en su verdadero objetivo, la herencia que cambiaría su vida. Mientras Carlos creía que el destino había sido cruel al no darles hijos, Isabel se sintió aliviada. Sabía que con su plan perfectamente calculado, la fortuna que él había acumulado sería toda suya muy pronto. Isabel tomaba pastillas anticonceptivas con regularidad, ocultándoselas siempre cuidadosamente a Carlos. Sabía que él nunca sospecharía nada, ya que nunca se rebajaría a hurgar entre sus cosas. Para él, la confianza en su joven esposa era inquebrantable. La idea de que Isabel tomara medidas para evitar tener hijos nunca pasó por su cabeza, ni siquiera en los momentos en que su salud empezaba a deteriorarse. Cuando Carlos empezó a darse cuenta de que su fin estaba cerca, no hubo tiempo para preocuparse por ello. Isabel, a su vez, esperaba ansiosa el momento en que Carlos pidiera ser ingresado en el hospital, creyendo que por fin estaría sola en la lujosa mansión que pronto sería suya por completo. Lo que no esperaba era que su alegría durara poco. El destino la sorprendería amargamente. Poco después del funeral, Isabel se encontró ante una situación que nunca había previsto. Descubrió que Carlos no era tan sencillo como parecía. Al lidiar con los asuntos económicos de su difunto marido, Isabel cayó en una auténtica pesadilla. Llorando llamó a su madre, Rosa Elena, quien quedó asombrada al saber que Carlos tenía 3 hijos menores de matrimonios anteriores. «¿Cómo es que no supiste nada de esto?», preguntó Rosa Elena, incrédula, cuando Isabel, entre lágrimas, le dijo que Carlos pagó una cantidad sustancial de manutención por cada uno de sus hijos, algo que nunca sintió necesario compartir con ella. Pero las ex esposas y los hijos eran solo una parte del problema. Lo más aterrador para Isabel eran las obligaciones económicas que Carlos había dejado atrás, mucho más graves que la pensión alimenticia. Isabel no entendía nada sobre las deudas y las complicaciones legales, pero cuando la verdad se reveló, quedó claro que la fortuna por la que había luchado tan duro estaba en riesgo. La posibilidad de quedarse sin nada se hizo real. No fue por eso que se casó. Soñaba con vivir una vida tranquila y gastar el dinero de su difunto marido como quisiera. Pero ahora todos sus planes parecían desmoronarse. La realidad era mucho más complicada de lo que había imaginado e Isabel no sabía qué hacer. Su madre, Rosa Elena, tampoco tenía ningún consejo útil que ofrecer. ¿Es tan malo?, preguntó en tono preocupado cuando Isabel le explicó que Carlos había dejado enormes deudas. La empresa, la casa y todos los bienes podrían ser embargados y subastados para cubrir deudas. No solo Isabel, sino también las ex esposas y los hijos de Carlos corrían el riesgo de quedarse sin nada. Y por si fuera poco, los problemas vinieron de todos lados. Aya María, la más escandalosa y caprichosa de las exmujeres de Carlos, no dejaría en paz a Isabel. La llamaba periódicamente para irritarla con comentarios venenosos. Entonces, querida, ¿mi ex marido decidió escapar de sus obligaciones yéndose al otro mundo? ¡Qué conveniente!, se burló Aya, con un tono provocativo que enfureció a Isabel. Isabel, que había soñado con una vida de lujo y tranquilidad, ahora estaba rodeada de problemas que nunca había imaginado enfrentar. No sabía cómo salir de esta situación, pero una cosa era segura, no se rendiría tan fácilmente. ¡Qué absurdo!, exclamó Aya María, indignada. ¿Trajo niños al mundo y luego huyó de sus obligaciones? No quedará así. Él le debe a mi hijo y no lo dejaré pasar. Antes de que confisquen todas las cuentas, debes retirar la mayor cantidad de dinero posible y transferírmelo. Si hacemos esto, te prometo que no volveré a molestarte. Aya continuó con sus demandas. Por supuesto, una propiedad estaría genial, pero está bien. El dinero es más práctico. Ese bastardo nos compró un departamento a mí y a nuestro hijo, gracias a Dios. El espacio es bueno, pero más dinero nunca viene mal. Y de todos modos, ¿por qué dejar que se desperdicie dinero pagando deudas? Eso sería una estupidez. Así que hagamos un trato. No saldrás perdiendo, ¿verdad?
Isabel escuchó las demandas de las otras ex esposas de Aya y Carlos, pero sabía que no podía hacer nada. Todo, el dinero de las cuentas de Carlos Gutiérrez había desaparecido misteriosamente con destino desconocido. Nadie sabía cómo ni dónde, pero con gran probabilidad las finanzas se encontraban ahora en algún paraíso fiscal, trayendo felicidad a su nuevo dueño. Lo que les quedó a Isabel, Aya y las otras ex esposas fue nada. Esta situación, por supuesto, generó una revuelta general. Las ex esposas no podían aceptar que tendrían que decir adiós al lujoso estilo de vida al que estaban tan acostumbradas. Para ellos, el futuro ahora parecía un horizonte sombrío de trabajo y rutinas que habían dejado atrás hacía mucho tiempo. «Era un verdadero sinvergüenza», exclamó Isabel, con rabia y frustración, cuando finalmente se dio cuenta de que estaba completamente arruinada. Ella nunca esperó un resultado tan cruel. Isabel ya había aceptado la idea de ocuparse de sus exmujeres y sus demandas de pensión alimenticia, algo que Carlos siempre había pagado periódicamente. Eso, al menos, era tolerable. Pero ahora, quedarse sin absolutamente nada, esto fue algo que Isabel nunca imaginó. Además de perder el dinero, tendría que regresar a su aldea, el lugar del que tanto trabajó para escapar. Toda esa vida que soñaba vivir, los planes para un futuro próspero, se habían desmoronado. No vio salida y se hundió en una profunda depresión. Su madre, Rosa Elena, observaba todo con preocupación, pero sabía que poco podía hacer. Intentó a su manera consolar a su hija, convenciéndola de que no se desesperara. Internamente, Rosa Elena la reprendió por no haber ahorrado ni una reserva de dinero mientras vivía lujosamente al lado de Carlos. Después de todo, era un grave error depender completamente de un futuro incierto. Incluso Isabel, en el fondo de su alma, sabía que había cometido errores, y aunque no lo dijo en voz alta, agradeció a su madre por no se lo echó en cara en ese momento tan difícil. Era todo lo que Isabel necesitaba en ese momento, pensaba, entre comillas, mientras intentaba reorganizar su vida. Si Rosa Elena se hubiera quedado sentada y mirando, Isabel nunca habría podido recuperar la cordura. Y así, unas semanas después de perder los últimos restos de la fortuna de Carlos y regresar a su ciudad natal con las manos vacías, Isabel poco a poco comenzó a recomponerse. Era hora de seguir adelante. Sabía que no podía depender de su madre para siempre. Rosa Elena ya estaba al borde del colapso por haber apoyado tanto las necesidades de su madre. Hija. Entonces Isabel se dio cuenta de que necesitaba encontrar trabajo y empezar de cero. Se prometió a sí misma que no se rendiría tan fácilmente. Tarde o temprano ahorraría lo suficiente para regresar a la capital y, con suerte, encontrar un nuevo beneficio. Fue el único plan que se me ocurrió para escapar de ese ciclo de frustración. Pero Isabel no sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Un día, mientras miraba televisión, vio un reportaje sobre su difunto esposo, Carlos Gutiérrez. Al principio pensó que estaba viendo cosas. «No, imagínate», exclamó incrédula Rosa Elena al ver la noticia. «Resulta que te metiste con algo más que un estafador y sinvergüenza. Es un verdadero intrigante. Sería bueno que lo encontraran y lo arrastraran de regreso para responder por sus acciones. Imagínese, tuvo hijos, hizo negocios turbios. Y ahora descubrimos que fingió su propia muerte y huyó al extranjero con otra identidad». Rosa Elena se indignó. «¿Qué clase de persona sin principios hace eso?» «Pero nada, cariño. Lo están buscando y su querido Carlos Gutiérrez obtendrá lo que se merece. Verás el cielo desde una prisión antes del final de tu vida. Quién sabe, tal vez entonces piense un poco en sus acciones. A la gente como él solo la tumba puede corregirla». Isabel, que se consideraba inteligente y astuta, ahora se sentía como la mayor tonta de todas. Hasta el último momento, no podía creer que todo eso fuera cierto. Que Carlos estaba vivo y coleando, y que la había engañado no solo a ella, sino a sus innumerables ex-esposas y a todos los que creían en su muerte. Aún más impactante fue descubrir que tenía varias ex-esposas, muchas más de las que ella jamás había imaginado. «¿Pero quién fue enterrado entonces?», cuestionó Isabel, todavía incrédula. «Vi el cuerpo. Yo estaba allí. Era Carlos, lo juro». La mente de Isabel no podía aceptar este giro de los acontecimientos. Se sintió atrapada en una pesadilla interminable, tratando de comprender cómo había sido tan engañada por quien creía muerto. ¿Cómo podría ser real todo esto? Un hombre que fingió su propia muerte, mientras ella y tantas otras mujeres quedaban atrás, destrozadas por las mentiras.
¿Cómo se puede privar a alguien de la vida por nada? Esto es blasfemo e inhumano. Isabel seguía murmurando para sí misma, sorprendida. La revelación de que Carlos Gutiérrez había planeado su muerte con anticipación para evitar problemas con la ley la dejó asombrada. Él sabía que estaba a punto de ser atrapado por los fraudes que había cometido en los últimos años, y su solución fue fingir su propia muerte, un engaño que culminó con su inclusión en la lista internacional de buscados. Carlos no hizo esto solo. Encontró a un hombre dispuesto a ocupar su lugar en el ataúd. A través de una agencia de actuación, contrató a Boris Alegría, un hombre corriente que había fracasado en su vida y que estaba desesperado por dinero. Boris necesitaba urgentemente una salida financiera, por lo que cuando le ofrecieron una suma sustancial por un trabajo sencillo, aceptó sin dudarlo. No sabía que este papel acabaría siendo el último de su vida. El médico fue sobornado para que diera el diagnóstico que Carlos necesitaba para sostener la farsa. Y luego Boris simplemente fue sedado, de forma irreversible. Su muerte no pasó desapercibida para su hija, Nadezhda, que estaba desesperada por encontrar a su padre después de que éste desapareció sin dejar rastro. Decidida, Nadezhda visitó todas las comisarías, presentó denuncias ante las autoridades y comenzó una búsqueda incansable. Pronto descubrió que su padre había aceptado un trabajo sospechoso y empezó a seguir las pistas. Visitó el cementerio donde supuestamente estaba enterrado Carlos Gutiérrez, y al ver la foto en la lápida, reconoció de inmediato a su padre. La imagen era de Boris, no de Carlos. Nadezhda pronto unió los puntos. Estaba segura de que Boris había estado involucrado en algún tipo de fraude. Se realizó una exhumación y la confirmación fue demoledora. El cuerpo enterrado como Carlos Gutiérrez era en realidad Boris Alegría. Había muerto por nada, sin motivo alguno y sin haber estado nunca enfermo. Carlos Gutiérrez, el verdadero responsable de este atroz crimen, ahora tenía mucho más de qué responder. Además del fraude financiero, también cargó con el peso de la muerte de un hombre inocente. Aunque el médico participó en el plan, fue Carlos quien administró la inyección que acabó con la vida de Boris. Al final, Carlos confesó todo. Ya no había ningún motivo para esconderse. Sabía que el plan había fracasado. Los investigadores lo encontraron, y el ex millonario ahora pasaría el resto de su vida en prisión, sin esperanzas de escapar. La idea de que alguna vez podría volver a saborear la libertad era ilusoria. Su vida, que antes había estado rodeada de lujo y poder, ahora estaba confinada a bares y paredes frías. Carlos entendió perfectamente su nueva realidad. Sabía que no había redención. El odio que había acumulado a lo largo de los años por sus acciones no iba a desaparecer pronto, y el castigo por la vida que llevaba apenas estaba comenzando. Las ex esposas de Carlos Gutiérrez despreciaban tanto al hombre que nadie pensó siquiera en visitarlo en prisión. En cuanto a sus hijos, Isabel se preguntó qué dirían las madres de estos niños sobre su padre cuando fueran mayores. Considerando que sus descendientes no heredarían nada de este crimen, era poco probable que quisieran tener algún tipo de contacto con él en el futuro. ¿Quién querría un padre así? Un criminal y conspirador que, además de todos sus demás crímenes, destruyó la vida de una persona inocente. Mantenerse alejado de alguien así era la única forma de preservar su reputación y su nombre. Carlos no solo arruinó la vida de sus padres e hijos, sino también la de Isabel. Cuando regresó a su ciudad natal, con las manos vacías y sin esperanzas, sus vecinos la recibieron con burlas y burlas. Cada rincón era un amargo recordatorio de su fracaso. «Que se rían, que sigan riendo», dijo Rosa Elena, tratando de ignorar las quejas de su hija por los comentarios desagradables. «No saben nada». Pero Isabel no pudo ignorarlo. Los vecinos, siempre dispuestos a chismear, se empeñaban en provocarla en cada oportunidad. «Se casó con un hombre rico, ¿eh?», susurraban las abuelas en la puerta, recordando las veces que Rosa Elena se jactaba del éxito de su hija en la gran ciudad. ¿Y ahora? ¿Dónde está su marido? Apuesto a que encontró una más bonita, y por eso volvió aquí con el rabo entre las piernas. No, no es eso, interrumpió Baba Marfa, la mayor chismosa de la región. Su marido está en prisión. Eso es lo que le pasa a la gente como él. Bien hecho por engañar a la gente honesta. Estos empresarios no son más que basura, entonces saben cómo sacar provecho de los pobres. Sí, Dasha. Matrena sonrió sarcásticamente. Ahora estás atrapado aquí,
Y después de algo así, ¿quién te querrá? ¿Qué pasa si vuelvo a tener mala suerte? ¿Quién sabe? Tal vez el próximo también acabe detrás de las notas. ¿Qué vas a hacer, ¿Vas a arrastrar tu barriga de regreso a la casa de tu madre? Conocemos a este tipo de personas. Quieren una vida buena y fácil, pero siempre acaban metidos en problemas. Las provocaciones hicieron sentir aún peor a Isabel. Incluso antes de todo esto, odiaba los chismes de sus vecinos. Pero ahora, después de regresar, humillada, su desprecio por ellos no hizo más que crecer. Rosa Elena intentó consolar a su hija pidiéndole que no hiciera caso a los chismes. «Déjalo en paz, Isabel. Son solo palabras. Realmente no te haré daño», dijo su madre. Pero para Isabel era imposible ignorarlo. Era como un zumbido incómodo que no cesaba, como el de los mosquitos persistentes. Por mucho que intentara evitarlos, porque los chismes siempre estaban ahí, en las esquinas, en las entradas de las casas, y no había ningún lugar al que escapar. Isabel empezó a aislarse. Ya no quería salir de casa. Cada vez que su madre, Rosa Elena, intentaba calmarla, Isabel solo podía pensar en las miradas y los chismes que la seguían a todas partes. ¿No tienen nada más que hacer además de desperdiciar la lengua?, dijo Isabel indignada. No lo hacen, respondió Rosa Elena con una suave sonrisa. ¿Y por qué te preocupas tanto, hija mía? Reaccionas con tanta intensidad que si sigues así te desgastarás. Tienes que dejar de torturarte. Esto no te llevará a ninguna parte. Déjalos hablar. Camina con la cabeza en alto, como si estas personas ni siquiera existieran. Llegará un momento en que tendrás tu propia victoria y todos te envidiarán. Eso es fácil de decir, pero difícil de creer, suspiró Isabel, que había perdido toda esperanza de que la felicidad llamara a su puerta. Lo había intentado, había fracasado, y ahora parecía condenada a pasar el resto de su vida en este pueblo sin futuro. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Si Isabel no hubiera reavivado su primer amor, tal vez su vida hubiera seguido igual, monótona, gris y sin perspectivas. Había roto con Nicolás hacía mucho tiempo, cuando aún estaba en el colegio. Se conocieron cuando eran adolescentes y el joven siempre tuvo intenciones muy serias hacia ella. Pero Isabel, en ese momento, rechazó abruptamente los sentimientos de Nicolás, sin pensarlo dos veces. En esa época de su vida, Isabel veía a Nicolás como alguien sin futuro. Él era un chico corriente, sin dinero ni grandes ambiciones, mientras ella soñaba con algo mucho más grande. Ciertamente no arriesgaría su vida con alguien que no parecía tener un gran destino. Pero lo que Isabel no sabía era que el amor de Nicolás por ella nunca desapareció. Incluso después de haber sido rechazado, siguió amándola en silencio. Con el tiempo, ese sentimiento se fue transformando, y la herida que Isabel había dejado en su corazón comenzó a sanar lentamente. Nada. En el fondo, Nicolás todavía tenía la esperanza de que algún día ella cambiaría y lo vería de otra manera. Aunque soñaba con salir del pequeño pueblo, Nicolás nunca encontró el valor para hacerlo. Entonces, por casualidad, su camino se volvió a cruzar con el de Isabel, y los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo resurgieron. Fue en este reencuentro que Nicolás decidió que era momento de cambiar su vida, algo que venía postergando desde hacía mucho tiempo. «¡Ay, Nicolás!», exclamó Rosa Elena emocionada cuando Isabel lo invitó a cenar. Siempre le había gustado Nicolás y creía que podría ser un buen marido para su hija. Mientras Isabel perseguía sueños imposibles, Rosa Elena siempre vio el valor en Nicolás. Ahora, parecía que Isabel finalmente había dejado de buscar en los lugares equivocados. Para Rosa Elena fue un alivio ver que su hija no se había visto involucrada en algo aún más grave o peligroso, y que quizás, por fin, podría encontrar la verdadera felicidad al lado de alguien que realmente se preocupara por ella. Dios parecía haber enviado a Nicolás para salvar a Isabel, alguien que finalmente podría traerle paz y felicidad genuinas. Isabel nunca imaginó que algún día vería a Nicolás de otra manera. No como el chico sencillo del barrio, sino como un hombre serio, con el que podría construir una vida e incluso soñar con tener hijos. A su lado se sentía completamente renovada. La comparación entre lo que sintió cuando se casó con Carlos Gutiérrez y lo que sintió ahora fue como cielo y tierra. Isabel finalmente entendió lo que decía su madre, Rosa Elena. Tener una relación con un hombre mayor que solo se centraba en los bienes materiales dejaba marcas que no eran las mejores. Pues solo cuando se encontró al lado de Nicolás que se dio cuenta de lo diferente que era y de lo mucho que había madurado.
Ahora Isabel estaba realmente feliz. Ningún dinero en el mundo podría reemplazar el sentimiento de satisfacción que sentía con alguien que realmente la amaba. Se dio cuenta de que había sido una tonta al ir en busca de una riqueza ilusoria, algo que al final no le trajo más que frustración y dolor. La fortuna que tanto persiguió resultó ser un verdadero desastre. El dinero, especialmente el obtenido de forma deshonesta, puede desaparecer tan fácilmente como apareció. Por alguna razón, Isabel nunca había pensado en estas simples verdades antes de que su vida se desmoronara. Tal vez, como ahora reflexionaba, fue Dios quien ponla en medio de todos estos eventos difíciles para que pudiera aprender una lección importante. Sin pasar por la humillación y el abandono que enfrentó, nunca habría entendido el valor de lo que realmente importa en la vida. La dura lección de que el dinero no compra la felicidad fue algo que Isabel llevaría consigo por el resto de su vida. Aunque sabía que vivir sin dinero también era difícil, ahora entendía que las personas que nos rodean, aquellos que nos apoyan en nuestros momentos más difíciles, son las que realmente hacen que valga la pena vivir la vida. Un hombre que ama de verdad, como Nicolás, jamás sería reemplazado por un hombre rico con una bolsa de oro. Isabel agradeció haberlo comprendido a tiempo. Después de todo, con Nicolás su vida se transformó de una manera que nunca esperó. Años después vivió tan bien con Nicolás como con Carlos, pero esta vez con mucho más amor y alegría genuina. Tuvieron hijos y construyeron una vida sencilla, pero nunca les faltó de nada. Nicolás, a diferencia de Carlos, construyó su vida con trabajo honesto y esfuerzo. Nunca engañó a nadie y con el tiempo estableció una base sólida para su familia. Isabel finalmente entendió que el verdadero éxito no proviene del dinero rápido o de la riqueza acumulada de manera deshonesta, sino del trabajo duro, el amor y la honestidad. Nicolás e Isabel finalmente encontraron la paz que siempre desearon. Sabían que la prosperidad y la estabilidad que construían provenían del trabajo honesto, la inteligencia y la dedicación, sin perjudicar a nadie. Cada logro fue el resultado del esfuerzo mutuo y como resultado durmieron tranquilamente por las noches, sabiendo que no les podían quitar nada. La vida que construyeron juntos era mucho más valiosa que cualquier fortuna deshonesta o riqueza pasajera. Isabel, que alguna vez persiguió la ilusión de una vida lujosa, ahora comprendió el verdadero valor de la honestidad y el amor. Junto a Nicolás, aprendió que la verdadera felicidad no está en el dinero, sino en las personas con las que compartimos nuestro camino. Y ahora, ella y su familia vivieron una vida plena, sabiendo que estaban seguros y en paz, porque nunca tuvieron que pisar a nadie para llegar a donde estaban. Esta historia nos muestra que lo que realmente importa en la vida no son los bienes materiales, sino el amor, el respeto y el trabajo honesto. Si te gustó esta historia de transformación y superación, no te vayas para suscribirte al canal. Se avecinan muchas más historias emocionantes e inspiradoras y no querrás perderte ninguna de ellas. Hasta la próxima.